Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y gracias por el esfuerzo de venir, pese a esta lluvia que a veces nos juega en contra. Les cuento que nos jugó en contra en serio en la inauguración del programa Formarnos de Entre Ríos, que iba a ser para el día de hoy, a tal punto que debimos suspenderlo hasta la semana que viene. La provincia de Entre Ríos está inundada y una serie de problemas en los municipios, y son 8 municipios, es una apuesta fuerte que hemos hecho para capacitar en lo que es desarrollo local a partir de los instrumentos que nos dan los municipios y las organizaciones populares, en 2 provincias, como les había contado, en Entre Ríos y también en el oeste de la provincia de Chubut, en la comarca andina. Bueno, el de comarca andina funciona muy bien, felizmente, y por supuesto el de Entre Ríos así ocurrirá del mismo modo una vez que la situación climática nos acompañe. Y hoy tiene un poquito menos de gente, pero bienvenidos nuevamente y bienvenidos quienes nos acompañan. Sergio Perdoni, que van a hablar sobre las herramientas de la ley, y Mariano Ragonese, que ya lo conocen porque además trabaja como tutor en este Formarnos. No me extiendo mucho más porque le voy a dejar la palabra a Sol, que va a profundizar en la presentación y en la conexión entre los temas de hoy, los que han visto y los que verán en las próximas clases. Simplemente quisiera comentarles, porque no podríamos dejar de hacerlo, es una situación que estamos viviendo. Ustedes saben que realmente no es cómoda la situación de las universidades públicas nacionales. Estamos viviendo literalmente un acoso por los medios de prensa que ponen en tela de juicio la calidad de la educación, la capacidad inclusiva que tenemos en las universidades, un acoso por el lado presupuestario, porque se recortó en el presupuesto de este año en 3.000 millones de pesos y todavía no están llegando las partidas tales como debería ser. Y bueno, es una lucha diaria que estamos llevando como para que vayan llegando los fondos que estamos necesitando para sostener nuestras actividades. Y en tercer lugar, sufrimos un acoso judicial. En función de la disposición realmente importante de recursos que fueron distribuidos en las universidades por el gobierno anterior, hubo un fiscal al que se le ocurrió decir: esto tiene olor a malversación. Entonces acusó a los rectores y rectoras de 52 universidades nacionales, así a mansalva. O sea, a todas las universidades públicas nacionales las puso en tela de juicio. Esto fue a parar a distintos juzgados porque depende de la geografía, de la ubicación de cada universidad. Pero no obstante, y lo cual significa que entonces diferentes jueces, uno por uno, van a ir dictaminando. Ya se ha dictaminado en algunos casos, muy poquitos, y esperamos que, por supuesto, esto ocurra con las universidades que faltan. Pero lo embromado de esto es que a medida que pasa el tiempo, queda instalado el discurso en la comunidad. Ellos van planteando este problema, lo van presentando, alguien lo escuchó mal, por ahí se habla de que no, pero hubo corrupción en las universidades. ¿No vieron que hubo un fiscal que acusó? Claro, y alguien por allí mentirá o macaneará y dirá, pero es que se comprobó. Bueno, ocurre todo lo contrario. Mientras tanto, la duda queda y eso es lo que buscan instalar. Y como si esto fuera poco, también en algunos casos hubo acciones particularizadas, como lo han hecho con nuestra universidad. En este momento han procesado a nuestra rectora con una causa que diríamos claramente que es una causa trucha, inventada, por unos fondos que recibimos del Inca en el año 2003 para hacer una película. Se llevaron a cabo las actividades que había que hacer, se hicieron las rendiciones de cuentas como se debían hacer, el Inca las recibió y las dio por aprobadas, es decir, no quedó absolutamente nada en duda, hasta que de pronto un juez, ¿quién será? Bonadío, que es el brazo judicial de un gobierno que evidentemente no nos está tratando bien en este momento, planteó, no, pero quisiera revisarlo porque parece ser que lo trabajaron con una cooperativa.
Y esto lo explico porque nosotros queremos dar toda la información y que esto sea transparente. Y no hay ningún problema en que se haya hecho con una cooperativa porque obviamente nosotros no tenemos sets, no filmamos, no hacemos película. La idea era que a través de la universidad, con la cooperativa, se iban a hacer las películas, ¿no es cierto? Y todo se llevó a cabo y vuelvo a decir, se rindió adecuadamente. Pero bueno, parece ser que Bonadío encuentra que esto puede ser un dato más que se agrega a la duda. La señora rectora y toda la universidad, porque todos entendemos que este es un ataque a la universidad pública, ha recibido el apoyo de todos los centros de estudiantes, de la Federación de Estudiantes, del gremio docente de esta universidad, del gremio no docente de esta universidad. En la actualidad, un grupo de concejales, de 9 concejales, está proponiendo al Consejo Deliberante de Lanús que se instale acá en su próxima sesión para brindar apoyo a nuestra universidad y a nuestras rectoras. La Asociación de Graduados también nos ha dado el apoyo y estamos recibiendo apoyo de los demás rectores y del Consejo Interuniversitario Nacional porque todos sabemos que es un ataque a todo el sistema público de educación superior. De alguna manera lo que se quiere hacer con esto es limar, desgastar y bueno, proveer un crédito mayor o generar una migración de estudiantes y de recursos, sobre todo, hacia las universidades privadas. Esto es lo que de última se busca. Queríamos ser con ustedes muy claros, que estén todos informados y obviamente contar con su apoyo. De cualquier forma que fuera, con una palabra de aliento ya es suficiente, va a ser muy importante. Y quedamos a disposición para toda la información que ustedes quieran tener. Obviamente programas como Formarnos son programas que están en la mira porque se considera que para algunos sectores no es lo que deberían hacer las universidades. Tal vez deberían formar doctores y mandarlos a Harvard o imitar a Harvard, donde hay que pagar muchos dólares. Evidentemente sabemos que estamos atacados por este lado, pero queremos decirles que tenemos la voluntad muy firme, estamos muy bien plantados y nosotros vamos a seguir con lo que nos propusimos hacer. Así que este programa y otros por el estilo seguirán en pie junto con todas las actividades que desarrolla nuestra universidad. Bueno, disculpen el tiempo que les he tomado, pero lo estamos haciendo con todo y creemos que ustedes se merecen esta aclaración. Nuevamente agradecerles a los profesores que nos acompañan el día de hoy, a Sol Quiroga, que está coordinando este Formarnos, y dejarlos con ella entonces. Gracias. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas, de nuevo a los que no saludé mientras tomamos un café. Hoy nos acompañan, como ya dijo el señor vicerrector, Sergio Perdoni y Mariano Ragonese, ambos profesores de la casa. Mariano Ragonese es además graduado de la licenciatura en Gestión Ambiental Urbana de la Universidad de Lanús y Sergio es antropólogo y es... Geógrafo, perdón, leí mal. No, es que no, tú estudias en antropología. Estudió antropología, pero es geógrafo. Y es máster en planificación urbana y regional. De lo que vamos a trabajar hoy es, bueno, recuerdan que en la primera clase hicimos una introducción acerca de lo que son las políticas acerca del territorio. En la segunda clase nos metimos en la ley y analizamos la ley de acceso justo al hábitat y hoy Mariano y Sergio van a trabajar las herramientas específicas de las que venimos hablando que queremos empezar a implementar en nuestra comunidad y de algunos casos puntuales donde se ha llevado a la práctica la aplicación de la ley de acceso justo al hábitat. Estamos un poco reducidos en la cantidad de personas, pero igual creo que hay representantes de todos los grupos. Si no viene llegando gente después, vemos cómo nos reacomodamos en la parte práctica. No les voy a robar más tiempo. Gracias a los dos por estar acá. Bueno, Mariano después se queda en el resto de las clases y gracias Sergio por participar hoy.
Buenas tardes a todos. ¿Querés saludar, Sergio? Así rompemos Bueno, el hielo. ya que no me conocen, voy a arrancar un poquito yo con una breve introducción. Bueno, muchas gracias a Sol, a Nerio y a ustedes por la presencia. Un poco quería contarles que, de alguna medida, mi presencia acá tiene que ver con que la UNLA, desde el inicio comenzó a gestionarse la ley, entiendo que ustedes ya han visto un poco eso, digamos, cómo son los orígenes de la ley. Desde el inicio, la UNLA conforma parte de, junto con otras dos universidades nacionales, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de La Plata, del Consejo Provincial de Acceso Justo al Hábitat, que es el organismo de asesoramiento consultivo que la propia ley crea. Es decir, que la UNLA tiene una participación directa porque es una de las tres universidades que participan junto con, por supuesto, otras instancias, colegios profesionales, organizaciones sociales, los ámbitos, el ámbito legislativo y municipal, que conforman parte del Consejo. Y en este momento, además, me toca a mí, digamos, ser el representante de la universidad en el Consejo, así que un poco la idea es que yo pueda aportar desde la experiencia que estamos llevando adelante en el Consejo acerca de, digamos, esto que tiene que ver con los instrumentos de la ley, digamos, las herramientas y la realidad. Lo que vamos a tratar de ver es un poco qué elementos la ley dispone, digamos, pero también me parece importante poder ver cuál es la situación hoy, digamos, cuáles son las dificultades que está atravesando en realidad la ley para su implementación. Así que bueno, le dejo a Mariano para que arranque. Para comenzar y para guiar un poco la presentación, lo presentamos de una manera súper descriptiva, donde tratamos de juntar las herramientas y los instrumentos. Muchos de ellos son en sí una herramienta o un instrumento, otros necesitan ordenanzas municipales, programas, ejecuciones de políticas, y no están vacías de contenido, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Ahora un poquito mejor. Así que bueno, comenzamos este recorrido, aproximadamente tendremos 1 hora y vamos a tratar de ser ejemplificadores en cada uno de los nombres que tiene la ley, para que ustedes puedan reflejarse en su mente la parte práctica de cómo sería llevado a cabo ese instrumento, de cómo se pondría a implementar. La idea es que si alguien no entiende, dejemos para el final unas preguntas, pero si hay algo que no se comprende, podemos levantar la mano y mínimamente interactuar un poco, ¿sí? Bueno, seguramente vieron la clase pasada el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, todos estos temas que se están discutiendo. De hecho, a partir de la reforma del año 94, el artículo 14 bis recepta este derecho a una vivienda digna. Y la propia ley de acceso justo al hábitat, dentro de la pirámide jurídica en la cual se conforma el sistema normativo argentino, esto ya estamos hablando específicamente como ámbito de aplicación en la provincia de Buenos Aires, interpreta un poco ese derecho a la ciudad y se cristaliza como una ley. Como decía Sergio, se cristaliza gracias a una fuerte lucha de organizaciones sociales y civiles, de tradicional trayectoria en la lucha de estas cuestiones, en los barrios, en las tomas, en las villas, en los asentamientos. Y de hecho un grupo nutrido de urbanistas, de profesionales y de colegios de profesionales muy involucrados con el quehacer social de estos grupos, le dieron un poco las herramientas para tratar de consolidar un proyecto de este tipo. Llevó varios años la aprobación hasta que en el año 2012 se pudo aprobar la ley. Y en propias palabras de la ley, la vivienda, como ustedes habrán visto la semana pasada, no se refiere al espacio físico habitacional, sino a todas las condiciones que hacen lugar a la ley, al acceso, a los servicios, a la infraestructura necesaria para poder desarrollar una vida digna, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de derecho a la vivienda, no estamos hablando de la unidad habitacional, sino que estamos hablando de un derecho que trasciende, ¿no? Sí, me parece importante destacar esto porque una de las particularidades que tiene la ley es que junta, digamos, dos lineamientos, dos formas de hacer políticas públicas referidas a la vivienda y al suelo de manera integral en el marco de un mismo instrumento jurídico. Esto, ¿por qué lo digo? Porque de alguna manera, si hacemos un raconto, digamos, de diferentes momentos históricos de nuestro país y las diferentes políticas públicas, hemos visto que las inmensas variaciones que hubo en torno a las políticas de vivienda, pero la prácticamente ausencia de políticas de generación de suelo urbano.
¿sí? Si bien en tema de vivienda hubo, digamos, y sigue habiendo, ni hablar, por supuesto, cantidad de déficit, etcétera, en términos de políticas de suelo, a veces hubo una ausencia casi absoluta hasta que llega a la 8912, pero que casi que viene, digamos, viene como a tapar un bache, pero abre un pozo gigantesco, ¿no? O sea, empieza a generar nuevas problemáticas, bueno, que la ley de alguna manera viene a tratar de subsanar. Sí, y en donde siempre los desarrolladores, los inversores, el criterio mercantilista fue el que prevaleció sobre el poder acceder a ese suelo tan necesario para la realización de la vida, ¿no? En parte esta ley trata un poco de cambiar ese paradigma y vamos a ver cuáles son los instrumentos con los cuales trata de hacerlo. Algunos instrumentos no son nuevos, pero se vienen usando desde hace mucho, pero bueno, tienen su adaptación y creo que están bastante acotados a la realidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que empezamos con el primero, que es la promoción de procesos de producción social del hábitat y de urbanizaciones planificadas. Este es como el ideal, ¿no? Cuando tenemos entre lo posible y lo ideal, bueno, este sería el ideal. ¿Por qué? Y porque tiene un fuerte carácter anticipatorio, ¿no? Esto es poder designar un terreno apto que debe reunir determinadas condiciones en los cuales se decide, bueno, yo voy a querer que crezca la ciudad hacia este sector, digamos, ¿no? Entonces el Estado puede llegar antes de tiempo poniendo en el lugar no solo las mediciones, los lotes de dimensiones adecuadas, sino toda la infraestructura necesaria, la de saneamiento, incluso los postes de luz, el trazado de las calles, el respetar espacios para actividades comunitarias, si se quiere para la escuela, para la estación de policía, para la unidad sanitaria y toda una serie de servicios, ¿no? Lamentablemente no es lo que sucede en el cotidiano, pero bueno, la ley tiene esa impronta de tratar, bueno, como decía Sergio, venimos desde hace años atrás del suelo y nunca lo logramos, siempre termina creciendo la ciudad para el espacio donde se puede realizar. Bueno, ahora la idea es que nos pongamos nosotros a la cabeza de la planificación y concertadamente desarrollemos una serie de lotes que van a poseer los servicios. Sí, en este sentido cabe retomar un ejemplo, digamos, de una política pública reciente que fue muy exitosa en un sentido, pero al mismo tiempo mostró las falencias en materia de política de suelo, que fue el Plan Procrear. El Plan Procrear, digamos, una política que destinaba fondos a una tasa de interés muy baja para el desarrollo de viviendas familiares nuevas, pero ¿qué hizo? Eso movilizó, digamos, mecanismos de mercado que hicieron subir el precio de los lotes y para eso el Estado miró para otro lado, digamos, no tenía herramientas para compensar, digamos, ese aumento de manera tal de que, de nuevo, la propia política pública no hiciera que más gente se quedara afuera del acceso, ¿verdad? Sí, perfecto. Es un muy buen ejemplo. Después tenemos la promoción de los procesos de organización colectiva. Esto también es un ideal y que surge del seno de las organizaciones que dieron origen a la ley, ¿no? Ellos creen que el verdadero poder está en no esperar del Estado y en que los vecinos o los ciudadanos, incluso los grupos afines, se constituyan en una organización con el objetivo de poder, a través de asociaciones, cooperadoras, mutuales, en todo caso al viejo estilo de las sociedades de fomento, poder tener iniciativas habitacionales o de urbanización. Sí, de nuevo, ¿no? Interesante ver cómo, digamos, recuperar experiencias de organización popular, porque en la etapa, digamos, del 40, del 50, donde los loteos populares eran la forma de producir hábitat de los sectores populares, digamos, todas estas infraestructuras, servicios, eran provistas por la propia comunidad de esta manera. Bueno, la ley recupera esa tradición, esa capacidad organizativa de los sectores populares y las pone al servicio, digamos, de la política, pero además las incluye en la ley, no solamente por la creación del Consejo del Hábitat que veíamos recién, no solamente por, digamos, establece un conjunto de mecanismos de participación, consejos locales, mesas de gestión barrial, etcétera, pero además, un elemento que a veces no tenemos que perder de vista, establece mecanismos para que los municipios puedan contribuir, digamos, a formalizar, digamos, formas, perdón la redundancia, digamos, de organización popular que no están sistematizadas, no tienen personería jurídica, etcétera, etcétera, pero las acepta, digamos, las incorpora como parte del ejercicio de la ley. Y es un deber del Estado impulsar este tipo de organizaciones, ayudarlo,
a constituir su instrumento legal, a ayudarlos con la asistencia técnica para obtener la personería necesaria y en sus procesos de organización democrática en el territorio, digamos. El Estado tiene que estar presente, esto es lo que nos dice la ley, ¿verdad? El segundo instrumento o herramienta que queremos así señalar tiene que ver con la integración sociourbana de villas y asentamientos. Sí. Bueno, eso va a depender de lo siguiente, digamos, la ley, si bien tiene instrumentos, digamos, no tiene mecanismos automáticos. Entonces, lo que la ley abre espacios, por ejemplo, de participación. Cada municipio va a tener que adecuar, o lo ha hecho en algunos casos, la legislación y sus instrumentos a la realidad propia de su municipio. Los mecanismos de participación lo que pretenden es justamente que la participación no se corte una vez finalizada una obra, porque justamente no concibe a la ciudad como un conjunto solamente de infraestructuras físicas. ¿Sí? Si concebimos a la ciudad, al hábitat, ¿sí? Como más bien un conjunto de relaciones sociales que se expresan en lo físico, pero también en otro tipo de dimensiones, bueno, justamente la participación va a poder dar lugar a otro tipo de mecanismos que no se limiten solamente a la cuestión de hacer las calles, la vivienda, las infraestructuras. ¿Sí? De hecho, la ley, ahora vamos a ver en otro instrumento para responder un poco, pone en cabeza de estas organizaciones el otorgar créditos para determinadas mejoras que se pueden hacer en los barrios. Sí, le otorga un rol preponderante, no diría de gestión de servicios, pero incluso a la hora de proyectar intervenciones, obras y llevarlas adelante también le da un rol muy importante, sí, empodera de en serio, se podría decir. Entonces, ahora esta segunda herramienta ya tiene que ver, bueno, pero no llegamos a tiempo con la planificación, lo que tenemos ahora ya es un asentamiento, una toma, una villa que empieza a tomar distintos niveles de organización, pero el cual se registra una informalidad en el suelo, ¿no? Entonces, el primer instrumento que nos sugiere tiene que ver con la creación de un registro público provincial, con la idea de centralizar toda la información sobre las villas, sobre los asentamientos y cuáles son los planes que hay o la fuerza social que existe en cada uno de esos barrios, villas o asentamientos, digamos, ¿no? Sí, el registro público, bueno, de hecho está creado por ley y, digamos, está en permanente actualización. Además, el registro tiene como varias funcionalidades, digamos. Por un lado, el contar con una información precisa, actualizada, obviamente georreferenciada, es decir, poder ubicar en el espacio, no solamente el nombre, el municipio, etcétera, sino las dimensiones, la superficie, la cantidad de familias que viven, con qué cuentan, con qué no cuentan, etcétera, etcétera. Un elemento muy importante del registro es que aquellas villas, asentamientos que están incorporados en el registro tienen una suerte de cobertura, ¿sí?, legal frente a los desalojos, porque obliga a los jueces a dar intervención a la autoridad de aplicación de la ley, que es el Consejo Provincial del Hábitat, antes de producir un desalojo. En este momento lo que tenemos que hacer es recuperar también la idea de que las leyes no son mágicas y las leyes no se cumplen por su mera existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de esto, por supuesto, no siempre se cumple, no siempre los jueces y el Ministerio Público están al tanto de estos elementos y a veces están al tanto y operan otro tipo, como ustedes saben, de intereses que hace que esta protección que les da la ley no siempre se cumpla. Pero bueno, es un instrumento importante. Y a su vez, la ley incorporó, y de hecho es una modificación reciente que se estableció a partir del trabajo del Consejo Provincial, un protocolo de relocalización, ¿sí? Es decir, una serie de pasos y de mecanismos concretos de cómo tiene que actuar el Estado frente a una, por ejemplo, necesaria hoy. ¿Cómo es la calidad del suelo donde está el asentamiento? A nadie le dejarían consolidar en terrenos donde existen riesgos para los pobladores, ¿verdad?
por más doloroso que sea o por más tiempo que haya sucedido, el Estado no puede avalar que alguien esté sobre un suelo degradado. Y el ejemplo más concreto, digamos, tiene que ver con las acciones llevadas a cabo en el marco de la causa Mendoza y de Acumar, digamos, relocalizaciones en la cuenca Matanza-Riachuelo de poblaciones que están asentadas sobre suelos contaminados, ribera de Riachuelo, basurales, etcétera, ¿no? Bien. Bueno. Otra geografía, pero realidades similares. Sí. Ahí, bueno, el segundo instrumento dentro de la misma herramienta es la conformación de la mesa de gestión del distrito. La idea es que cada distrito, cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, en el cual se registre una intervención bajo la autoridad de aplicación de esta ley, pueda tener una mesa de gestión del distrito, ¿no? A veces imaginarnos en un distrito como Lanús, con casi 500.000 habitantes, es difícil pensar que una mesa pueda atacar todas las problemáticas de las distintas, incluso la Matanza, digamos. Creo que cuando uno imagina una mesa de gestión para todo el distrito, puede ser difícil. Exactamente. Por cada barrio. Bueno, pero está bien, es buena la observación, pero además recordar que la ley tiene instrumentos diversos de participación. Por un lado están los consejos locales de hábitat, digamos que sería como una especie como el Consejo Provincial, pero en miniatura, con representación de las organizaciones, del Ejecutivo, del Legislativo, etcétera. Y por otro lado están las mesas de gestión barrial, digamos, que ya tienen que ver con realidades específicas de cada barrio. Quería comentar algo sobre el tema de la integración sociourbana, retomando esta idea que les decía de las dificultades y los obstáculos en la aplicación de la ley. Sí hay una característica que tiene necesariamente desde el punto de vista teórico, pero también en el orden práctico, la gestión del hábitat, la gestión de la ciudad, es la integralidad. Es decir, cualquier política tiene que considerar que esto que decíamos, ¿no? El hábitat más allá de la vivienda, ¿sí? La ciudad como un todo. La ley lo entiende así y por eso habla específicamente de intervención integral en el saneamiento urbano, etcétera, etcétera. Lamentablemente, en este momento, la política que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires tiende más bien a una fragmentación de las políticas públicas, es decir, se separa, de hecho se fragmenta y hay una política, digamos, para los pobres y una política para los ricos. ¿Sí? La Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial se dedica a aprobar countries y barrios cerrados y el Consejo Provincial del Hábitat, que de hecho sale del Ministerio de Infraestructura y pasa con la última modificación de Ley de Ministerios de la provincia, pasa a integrar el Consejo Provincial de Desarrollo Humano. Esto rompe claramente con la idea de integralidad, porque entonces, digamos, el resto no es solamente vivienda, el resto que decíamos, infraestructura, etcétera, que se gestiona desde otros estamentos del Estado, quedan fragmentados. Y a su vez crea un organismo nuevo que se llama OPISU, ¿sí? Que de hecho toma el nombre de lo que dice la ley, que es Oficina para la Integración Socio-Urbana, OPISU. Es un organismo nuevo que se creó hace poco. Y la OPISU trabaja sobre 6 asentamientos puntuales en el conurbano bonaerense. O sea, la Oficina de Planeamiento Integral trabaja sobre 6 asentamientos en toda la provincia, en el conurbano. Uno en Lanús, uno en Quilmes, San Isidro, Morón, San Martín y me estoy olvidando alguno. Ahora no. ¿Cuál? ¿Te acordás? El Libertad. Bien, y Almirante Brown. Bueno, de alguna manera lo que muestra es, por un lado, los límites, digamos, trabajar solamente con 6 barrios. Bueno, por ejemplo, en Morón es la Villa Carlos Gardel, que es una villa que prácticamente está terminada de urbanizar. Se terminó de urbanizar con él, digamos, en la gestión anterior y a recibir, siempre hay para hacer, por supuesto, siempre hay cosas para terminar, pero parecería que hay algunas prioridades un poco mayores, ¿verdad? Bien. Y ahí también respondiendo un poco a la inquietud del compañero, esta mesa de gestión local, incluso las de gestión barrial, si se quiere, participan activamente en la realización de los diagnósticos, desde acompañar a un agrimensor hasta facilitarle cualquiera de las acciones que necesiten los técnicos
para tener un diagnóstico acabado de lo que sucede en el barrio, en ese territorio, ¿verdad? Y a partir de ahí poder diseñar un plan de intervención, incluso llevar adelante varias de las acciones y monitorearlas y también terminar evaluando los resultados. Así que es una herramienta que si una organización logra ser representativa, porque los representantes del barrio tienen que ser elegidos democráticamente para poder participar de esa mesa. Esa es una de las condiciones de la ley. Sabemos que a veces las mesas existen, pero no está del todo claro el procedimiento que nombró los representantes y eso suele ser una falencia importante, ¿no? Pero bueno, nada, cuando forma parte de la mesa tiene así como un poder para ser el principal interlocutor con el Estado, que es el que está, digamos, coordinando este tipo de acciones. Y ahí también se encadena con lo que preguntaba el compañero, porque el tercer herramienta o instrumento a reseñar tiene que ver con el fomento del crédito para la mejora del hábitat, ¿no? Y ahí se crea un fondo fiduciario de créditos, está compuesto, lo maneja el Banco Provincia, pero está compuesto por fondos de la provincia, por fondos de la nación, por una alícuota que se saca del impuesto inmobiliario baldío, y también puede estar compuesto por otro tipo de contribuciones, donaciones, porque siempre uno habla de algún tipo de legislación que tiene una carencia en cuanto a decir, bueno, pero ¿de dónde va a salir el dinero para poder implementar este tipo de cuestiones, ¿no? Acá la ley, al ser trabajada por las organizaciones muy fuertemente, trató de que esto no sucediera y le puso un coto, ¿no? Bueno, acá hay que crear un fondo fiduciario. Sí, digamos, la afectación fondos que tienen afectación específica y que entonces no pueden ser derivados, digamos, a otras áreas o a otros gastos. Y un elemento más que es interesante, digamos, la principal contribución especial del fondo fiduciario es esta alícuota, digamos, del 50% para los lotes baldíos. Real que se esté concretando. Lo de la contribución urbano baldío, sí, esa se mantiene. Sí, pero además fíjense lo interesante de la ley, la potencia de la ley en términos de lo que hay detrás conceptualmente. Este fondo, esta alícuota especial, lo que hace es castigar la especulación, digamos. Si yo tengo un lote baldío porque estoy esperando que suba de valor por algún mecanismo, digamos, de mercado o porque el Estado realiza algún tipo de mejora, etcétera, etcétera, que me va a permitir incrementar el valor y por lo tanto la renta de ese lote, bueno, castiga de alguna manera esa especulación. Pero a su vez eso lo que hace es movilizar el suelo, es decir, al castigar la especulación lo que hace es movilizar suelo vacante y eso de alguna manera contribuye a que le agregue, digamos, una suerte de equilibrio a la compulsa de precios de mercado. O sea, si a mí me van a incrementar los impuestos por tener el lote baldío, me conviene venderlo. Si hay más lotes en el mercado dispuestos, digamos, a entrar justamente en el mercado, a la compra y venta, eso de alguna manera acciona, no es magia, ¿sí? Pero acciona para movilizando siempre el suelo, porque si no, la retención es la que siempre genera un aumento de precio. Por ejemplo, el ejemplo que tomamos hace un rato del plan Procrear, ¿no? que había sucedido eso. En la acción, en la oferta y la demanda, sí. Sí, porque es impuesto inmobiliario provincial. Puede acceder por algunos de los mecanismos que la ley prevé, pero no de manera directa, digamos. Exactamente, no lo recauda, pero después puede ir a pedir si tiene un plan de acción concretado con un grupo de vecinos, puede ser el que lo pide, digamos. Bueno, exacto, ahora iba a ir a eso. Pero al mismo de hábitat. ¿De dónde, en qué ley está eso? Porque los impuestos al tabaco son nacionales. Pero hay determinados ítems que tienen ARBA en determinados sectores económicos donde le cargan, le agrega esta carga impositiva específicamente, no a toda la población, sino a sectores específicos de la economía para el sostenimiento del fondo fiduciario.
Sí, hay muchos fondos fiduciarios. Lo desconozco entonces. Bueno, y los gastos, Con digamos... respecto, perdón, a lo que decía de fondos específicos en los municipios, ahora cuando avancemos un poquito más con algunos instrumentos los vamos a mencionar. Bien. Y específicamente se trata de ampliación, refracción o terminación de mejoras de las viviendas, o construcción o terminación de instalaciones internas, o la construcción de redes públicas domiciliarias de servicios básicos. Ahí en el módulo me permito explicar, digo, a uno lo pueden dotar de toda la red secundaria de cloacas por la puerta de su casa, ¿verdad? Y eso hace títulos para los políticos de grandilocuencia, como si he llegado al 80% de cobertura de servicio de cloacas, pero eso no significa que efectivamente el vecino haya tenido la posibilidad de reconfigurar su instalación interna y hacer llegar sus desagües hasta conectarlos a esa cloaca, ¿no? Entonces ahí hay una serie de créditos que la verdad que... Sí, el mejor vivir, a veces Promeva también se complementaba, agua más trabajo, pero hay muchos barrios donde pasó la red secundaria y se conectó quien pudo, digamos, ¿no? Entonces no es una constante, digamos, y es una potencia que puede tener esta ley. Bueno, y también otra de los gastos en los que puede incurrirse el fondo fiduciario es en la asistencia técnica necesaria para poder llevar estas obras, porque muchas veces se tiene la ganas, se tiene el dinero, pero no se tiene la factibilidad técnica o el conocimiento profesional, ¿verdad? ¿Hay un tope de financiación? ¿A cuánto se puede postular? No, lo que se postulan son proyectos, digamos, y la verdad... Depende de la dimensión, ¿sí? de factores a veces técnicos, sociales, digamos, que impliquen diversas asignaciones de fondos. Pero no hay establecido un tope específico. La verdad que siempre el monto crece, o por lo menos la consideración, gracias a la población beneficiaria de la obra, digamos. Que además siempre resulta insuficiente, ¿no? Además, aún cuando es muy importante por la asignación específica que tiene, por supuesto que es insuficiente porque la escala, digamos, del problema que estamos hablando en términos de déficit es monumental. Y supone una postulación colectiva, es decir, no es que cada familia va y se postula al fondo, sino que el barrio se postula al beneficiario. O la forma de Sí, no. Se puede postular a un programa específico. No puede decir, yo vengo a solicitar estos fondos. Vengo a solicitar participar en alguno de los programas o de las políticas que la autoridad de aplicación, digamos, lleva adelante. A partir de ahí podrá acceder, si el Estado considera y tiene los recursos, que puede ingresar. No es directamente al dinero, digamos, que se accede, sino a participar. Y esa participación sí puede implicar, en algunos casos, depende de qué programa sea, que la propia organización administre esos fondos. Pero depende de qué programa, no todos son iguales. Y eso es autonomía del municipio, la característica del programa. Hay algunos que pueden ir de manera directa a la provincia, sí. Algunos programas tienen vínculos directos. Lo que pasa es que, digamos, sería también una contradicción si la ley está procurando el abordaje integral de que cada uno vaya por su lado, digamos. Siempre lo ideal es trabajar. Pasa que, bueno, a veces trabajar con municipios no siempre es fácil, no siempre el municipio tiene, la autoridad municipal tiene la apertura suficiente o los recursos humanos, técnicos para llevarlo adelante. O la capacidad técnica muchas veces también, ¿no? Así que bueno, otra de las instancias en las cuales se puede recurrir a una herramienta es en la declaración de zonas de promoción del hábitat social. A través de los propios códigos de zonificación, los municipios que tienen espacio vacante, puede ser designado en su código como zona de tierra vacante o especial, en la cual le permite asegurar el acceso o las condiciones de acceso, regularización y promoción de construcciones y urbanizaciones sociales planificadas. Sí, un punto importante de esta modalidad es que la ley justamente modifica algunos parámetros de la 8912 que eran demasiado elitistas, digamos, demasiado restringidos para las urbanizaciones de carácter social. Entonces, hay algunos artículos de la ley que lo que hace es permitir, digamos, modificar algunos indicadores urbanísticos, factor de ocupación del suelo, etcétera, etcétera, tamaño de los lotes, retiros, etcétera, porque de otra manera, digamos,
estaría siendo una contradicción. El aprovechamiento, la posibilidad, digamos, de dar aprovechamiento a esa tierra vacante que pasa a ser urbana con fin social, quedaría restringido. Entonces, vamos a llamarle diálogo de la 14449 con la 8912, digamos, es interesante desde ese punto de vista. También modifica la propia 8912 para este tipo de casos en particular. Claro. Sí, es un decreto provincial, año 77 en la dictadura. Es el que nos da el ordenamiento territorial, la forma del ordenamiento territorial a toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y también incluso en zonas que hayan sido destacadas como de promoción del hábitat social, el municipio o incluso la provincia tienen la facultad de otorgar incentivos, descontar tasas, promover las urbanizaciones a través de dejarlos construir más metros de los que tenía declarado, a donde era necesario dejar un retirado del frente de la línea municipal, permitirle construir, digamos, una serie de beneficios que hacen que esa tierra se vuelva mucho más atractiva para quien quiera invertir en ella, ¿sí? Sí. Sí, hay una serie de instrumentos. Vienen un poquito más adelante, digamos, pero no, por supuesto no es... Bueno, comento, antes de que vayamos, Sí, igual sí. comento puntualmente esto. El Consejo Provincial del Hábitat estamos trabajando, en realidad estuvimos trabajando bastante el año pasado, este año arrancamos con la dificultad de esta disgregación que está teniendo la política de hábitat y entonces estamos más enfocados a tratar de ver cómo no se disuelve la ley, digamos, ¿sí? Sostenerla. Pero el año pasado se estuvo trabajando en un proyecto de modificación de algunos de los artículos. Y una de las propuestas tiene que ver justamente con esto, con el temor de esto que vos decís, que es efectivamente así, que abre la puerta a que desarrolladores privados, digamos, aprovechen, ¿sí? Porque la ley establece como dos grandes miradas. Una, efectivamente, para estos casos, digamos, de interés social, pero es... Es parte de una discusión, pero digamos, tiene que ver, por un lado, porque está tratando de, digamos, de brindar, claro, de generar, digamos, suelo también a través, no solamente, pero también a través del mecanismo de mercado. Pero a su vez, por eso me parece que tenía que ver con lo que vamos a ver adelante, establece un sistema de recuperación, ¿sí? De esos incrementales de valorización que se producen cuando el Estado autoriza modificación de indicadores, etcétera, que es el, digamos, reparto de cargas y contribuciones y el famoso, digamos, los artículos de captación de plusvalía, digamos, que es el nombre que no está en la ley, porque se imaginan que se pone la palabra plusvalía en la ley, no hubiera sido aprobada directamente. Se llama valorización de las mejoras, de las valorizaciones inmobiliarias. Pero es esto de la plusvalía. Pero después por ahí nos detenemos un poquito más adelante. Sí, ahí justo esta herramienta, que es la que estábamos por presentar, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? La participación del Estado o estos actores en la valorización inmobiliaria generada por la acción urbanística. Todos entendemos que determinadas acciones del Estado le otorgan mayor valor a los lotes, digamos, ¿no? Desde la apertura de una calle, a veces hasta la financiación o el subsidio a una obra de infraestructura básica, digamos, ¿no? Entonces, no se puede dejar pasar ese valor que se genera sobre la propiedad privada o sobre el lote, digamos, particularmente, ¿no? Entonces, los desarrolladores que en realidad se apropien de ese tipo de valorizaciones están obligados a dar una contribución a cambio de esa valorización que se les efectuó, ¿verdad? Sí, efectivamente. Puede ser en dinero. O puede ser en tierra. Puede ser en tierra, o puede ser en el mismo proyecto, o puede ser en tierra en otra localización. Ahí viene un poco la trampa con la otra localización,
porque se quedan con la mejor y tratan de compensar, vamos a saber. Bueno, sí, pero efectivamente lo que hay que tener en cuenta es que este mecanismo opera a través de legislación municipal, o sea, son los municipios los que tienen que generar el instrumento normativo, el instrumental técnico normativo para poder acceder a esto. Un elemento que es importante es lo siguiente: la valorización no solamente, efectivamente, digamos, como decía Mariano, digamos, un lote o una propiedad puede aumentar su valor porque se hicieron determinadas obras, se dotó de determinados servicios que antes no existía, etcétera, con lo cual hay una inversión por parte del Estado y una apropiación de un incremental rentístico, ¿no?, de renta por parte del privado. Pero a veces el Estado tiene acciones que no implican una inversión, por ejemplo, un cambio de uso. Lo que hablábamos así, una modificación en la normativa territorial de zonificación. Trasladar un suelo de rural a urbano. Exactamente. Eso automáticamente incrementa el... Sí, por ejemplo, los factores de ocupación total, factor de ocupación de suelo. Hay un montón, digamos, la ley además establece un conjunto de ejemplos de casos en los cuales el municipio, digamos, puede aprovechar para generar fondos a partir de esto. Lo que por ahí hay que decir, ya que un poco también la idea era ir viendo la cuestión de los ejemplos, etcétera, es que lamentablemente este mecanismo está muy poco desarrollado. Yo diría por un conjunto de variables que confluyen. Primero, técnicamente no es fácil, no es sencillo, digamos, establecer una normativa adecuada. No siempre los municipios tienen la capacidad técnica para llevarlo adelante y que eso no implique, por ejemplo, tener que ir a litigar en el futuro, ¿no?, sobre todo con sectores que sí tienen capacidad técnica y espalda legal y jurídica. Claro. Y en muchos casos, por supuesto, no hay voluntad política, porque no existe esta concepción de que, digamos, de que la ciudad es un producto social y que, por lo tanto, un incremento en la valorización es el resultado de un conjunto de acciones que excede la inversión, ¿no? Vivimos en el país de la meritocracia y de, bueno, no, yo puse plata para construir 20 pisos, ¿por qué voy a tener que pagar más? ¿Sí? Eso está presente, está incorporado y en algunos casos opera a través de presiones. Piensen que instrumentos o mecanismos que la ley contempla mucho menos conflictivos o mucho menos polémicos tampoco se instrumentan a veces. Entonces, les quería comentar entonces a modo de ejemplo solamente dos casos que son muy distintos en muchos sentidos, opuestos pero también muy diferentes. El municipio estrella en cuanto a la normativa, el desarrollo de una normativa y la aplicación de estos mecanismos de captación de plusvalía es el municipio de Trenquelauquen, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. La escala, la realidad, digamos, hay que felicitarlos porque lo hicieron y están llevando adelante y a partir de eso están trabajando muy bien, pero hay que contemplar que es un municipio de dimensiones y una complejidad de lo urbano moderada con respecto a otros casos. Y la contrapartida es que el municipio de La Plata, de donde yo vivo, que sí es un municipio grande, que sí tiene recursos técnicos, etcétera, etcétera, lleva recaudado, sí lo instrumenta y lleva recaudado algo así como 90.000 pesos. O sea, bueno, está bien, pero 90.000 pesos en La Plata parece un chiste, digamos, ¿no? Se imaginan. Entonces, bueno, ahí de nuevo me parece que tiene que ver con la participación, digamos el costado político de la ley que tiene que ver con la capacidad de la organización. Sí. Bueno, pero La Plata es el caso donde sí sucedió con la modificación del código hace unos 10 años aproximadamente, digamos, abrió la puerta a un aumento de la densidad y de la
construcción vertical, que entre otras cosas además se vio reflejado en la problemática de las inundaciones del año 2003, etc. Pero bueno, es interesante esto que decís porque efectivamente en algunos lugares. Pero bueno, no es solamente con los indicadores. Tal vez en los municipios que tienen más posibilidad, más potencial de desarrollo horizontal, de incorporar nuevas áreas al área urbana, etcétera, etcétera, sea donde más... Y esto podría explicar en parte lo de Trenquelauquen, tal vez. Sí. No, por eso. Las transformaciones en La Plata tienen más que ver con esto, con los cambios del código que han permitido el aumento de la densidad y de la elevación. Los reciben con una copa de champán en la puerta, digamos. Está todo muy aceitado eso. Sí, no. De hecho, tienen un trato preferencial los cambios a raíz de la 14449, que es esta ley, tienen un trato preferencial, digamos. Los tiempos administrativos se achican para poder responder, ¿verdad? Bueno, continuamos ya llegando al final de los instrumentos y este tiene que ver con los consorcios urbanísticos, ¿verdad? Este tipo de articulaciones público-privadas que son una herramienta para producir suelo urbanizado. Entonces, de una asociación público-privada, cualquiera de los dos puede poner la tierra, cualquiera de los dos puede poner las tareas necesarias para volver ese suelo urbano, digamos, y se reparten equitativamente de acuerdo a quién haya puesto qué y cómo se haya valorizado ese suelo, ¿verdad? Que cuando el Estado lo hace en nombre de poder darle acceso a habitantes que lo necesiten, ¿verdad? El privado siempre va a buscar el rédito económico en su... Y este es el caso que podría caber en lo que vos decías hoy, digamos, de el caso cuando es el privado, digamos, el que aprovecha, digamos, los recursos de la ley y la superación de las limitaciones de la 8912 para un desarrollo privado. Hay un caso famoso que es del Frente Costero de Rosario, a raíz de la desactivación de las vías férreas, en las cuales incluso el Banco Interamericano de Desarrollo lo muestra como ejemplo, en donde, claro, todo el terreno se lo terminaron quedando los desarrolladores inmobiliarios y el municipio lo que ganó fue que los ciudadanos pudieran acceder a la costa del río y tuvieran algunos parques y se integrara de alguna manera beneficiosa esas torres con el resto de la ciudad. La verdad que en realidad habría que ver bien cómo se valoró las contraprestaciones, sí. Digo, no es el caso de la provincia de Buenos Aires, pero es un ejemplo concreto de... Bien, y gestión democrática y participación es una de las últimas herramientas que tiene en cuenta ya la ley. Los toma como instrumento, pero también son valores a ser reseñados, ¿verdad? Y permiten a los pobladores y a las organizaciones tener voz y voto en la decisión sobre sus barrios. Algo habíamos visto cuando hablábamos de la mesa de gestiones locales o barriales, ¿no? Es el Estado el encargado de promocionar y garantizar ese derecho, ahí tiene un rol a jugar del cual no se puede excusar, ¿verdad? Digo, así como hablábamos en el instrumento anterior, que las ordenanzas o el instrumento jurídico municipal es el que le da entidad a cómo poder captar estas contribuciones especiales, también otra manera de pensarnos a nosotros es reclamarle al Estado que promueva activamente este derecho, ¿no? Puede elegir diversos instrumentos u órganos de acción, ¿verdad? Incluso debates, audiencias públicas o consultas. Sí, en este punto a mí me gustaría señalar, atento a lo que había dicho al inicio de la charla, que tiene que ver con el desarrollo histórico, digamos, la confluencia de procesos que dieron lugar a la sanción de la ley y a su posterior reglamentación, etcétera, etcétera, y a lo que es hoy, digamos, la presencia del Consejo Provincial y algunos consejos locales en algunos municipios, es que, y también teniendo en cuenta lo que les comentaba hace un rato, que respecto a la situación actual, digamos, la política de hábitat, la disgregación y fragmentación que está teniendo lamentablemente la política de hábitat en la provincia de Buenos Aires,
que es bueno, digamos, recordar ese camino, ese derrotero, digamos, que llevó a la sanción y a la implementación de la ley, para recuperar, digamos, las herramientas de la participación y la gestión, recuperar el sentido fuertemente político que tiene la ley para, desde ese lugar, de alguna manera contribuir a que la ley se implemente mucho más en el nivel local, en el nivel provincial, en que se termine esta disgregación. Y en ese sentido, todavía no pasó un mes, el 12 de abril pasado se realizó en La Plata el Cabildo Abierto por el acceso justo al hábitat, que fue una iniciativa, digamos, que surgió de las organizaciones que participamos en el Consejo Provincial, pero a su vez son, en general, en la mayoría de los casos, las mismas organizaciones que dieron lugar al proceso, digamos, que culminó con la sanción de la ley. Y entonces no perder de vista, digamos, ese carácter político que tiene la ley. Y digo esto porque todo lo novedoso que tiene, lo novedoso y lo provechoso que tiene la ley en materia de herramientas e instrumentos, como decíamos al principio también, no se ejecuta automáticamente ni de manera mágica. Requiere de una voluntad política y esa voluntad política tiene que estar motorizada desde la base de la sociedad, ¿sí? Entonces, la participación, la movilización popular, el reclamo, etcétera, no debe escindirse, digamos, no pensar, bueno, ya está la ley, tiene estos instrumentos, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto, bienvenida, hay que aprovecharla, hay que sacarle todo el jugo, pero para que se desarrolle, digamos, en todo su potencial, requiere de que la sociedad esté permanentemente activa y movilizada para que se concrete, ¿sí? Y digo esto inclusive más allá, sin desconocer, pero más allá de la cuestión del momento político. El momento político requiere, con más razón aún, digamos, la participación, pero inclusive más allá, porque es esto que Mariano decía, tiene que ver con la esencia de la ley, ¿sí? Los mecanismos de participación no están puestos como no son mecanismos de presión. En algunos casos pueden operar como mecanismos de presión, pero son mecanismos que contemplan que la ciudad tiene que ser el resultado de lo que sus habitantes pretenden que sea. No existe la ley perfecta que establezca técnicamente un código perfecto que mágica al estilo Le Corbusier, que mágicamente genere una ciudad justa, ¿sí? Al contrario, cuanto más participación, más debate, más diversidad, más diversa, más justa y más igualitaria va a ser la ciudad que tendremos. Bien, y ahora sería un impertinente si lo cuento yo. Contanos sobre el Consejo Provincial del Hábitat y la Vivienda. Bueno, un poco fui comentando esto, ¿no? El Consejo, digamos, viene sosteniendo una participación muy activa. ¿Qué quiere decir? El Consejo tiene un plenario mensual y trabaja por comisiones que entre reunión y reunión se reúnen, digamos, y desarrolla distintos temas que el propio Consejo estableció. El Consejo es un órgano consultivo y asesora, digamos, al Ejecutivo Provincial en la aplicación de la Ley del Hábitat. Los resultados son bastante escasos en términos digamos, de la escucha por parte del Ejecutivo Provincial, pero aún así ha habido algunos logros, digamos, que el Consejo motorizó, como por ejemplo la elaboración del protocolo de relocalización de villas de asentamiento que mencionábamos hace un rato, también la modificación del artículo 70 de la ley, que era el que establecía el plazo para la registración de los barrios, de las villas y los asentamientos. Y ahora se está trabajando en el Consejo con la adecuación, comento muy rápido, seguramente sabrán o habrán escuchado, que el Gobierno Nacional está impulsando una nueva ley de expropiaciones. Esa ley toma en cuenta, digamos, un registro nacional de barrios, asentamientos precarios, que se llama RENAVAP, al que digamos que va a estar conformado por los registros de las jurisdicciones de cada provincia. Entonces, el problema está en lo que se llama, digamos, la fecha de anclaje, digamos, cuál es el momento que hacen el corte para tomar qué entra y qué no entra, qué queda dentro y qué queda afuera. Entonces, el gobierno de la provincia va a proponer, y el Consejo lo está estudiando, en principio hay
un acuerdo básico, una modificación de la ley 1449 para modificar la fecha de anclaje. ¿Por qué? Porque si no, quedarían muchos barrios que no entraron en la fecha de corte de diciembre del año 2016 para el registro de provincia. Entonces, barrios que se podrían incorporar, ¿sí? Recordemos también que la ley incorpora instrumentos, además de los ya existentes, instrumentos de regularización dominial, además de los ya existentes a nivel nacional y provincial. Entonces, lo que se está tratando es de adecuar, en este caso, de adecuar, digamos, por un lado, adecuar la ley a la ley nacional, que en realidad es un proyecto de ley, todavía no se sancionó, pero por otro lado, digamos, que esa adecuación implique ponerle algún tipo de, no digo de limitación, pero sí, digamos, de darle algún tipo de efecto positivo a la ley nacional. Lo que pasa también es que hay varios proyectos en danza y entonces todavía no está claro cuál va a ser el que el Ejecutivo lleve al Parlamento. Pero bueno, básicamente eso. Por otro lado, en la integración del Consejo Provincial, yo les decía, justo estamos en momentos de actualización de los mandatos, digamos, de los consejeros. Hay representación de municipios del conurbano y del interior, y lo que muchas veces pasa, es interesante, que los municipios vienen con sus problemáticas concretas o las organizaciones. La última reunión del Consejo, que fue justo el viernes pasado, estuvieron los integrantes o representantes de organizaciones sociales del barrio, digamos, de las familias desalojadas en Quilmes, la del frigorífico Penta, hace un mes habrá sido, digamos, un desalojo violento. Y también hubo gente de las organizaciones de Villa Itatí, que es una de las que está incluida en los 6 barrios sobre los cuales la OPISU va a trabajar. Eso permite, entre otras cosas, que los funcionarios provinciales se encuentren frente a frente con las familias, con las organizaciones, digamos, con los representantes de los territorios en los que tiene que actuar. Porque ustedes saben, digamos, que muchas veces, más allá de salir a caminar con bota de goma, los funcionarios no tienen un conocimiento, digamos, del territorio. Y por otra parte, las organizaciones, ya sea de su territorio o en cuanto al bagaje técnico, digamos, por los años de participación, etcétera, tienen mucho para decir. En la última reunión, por ejemplo, fue una discusión importante porque la OPISU decía, bueno, en Itatí vamos a empezar a hacer un relevamiento de... Entonces la gente decía, miren, nosotros tenemos hecho 50 relevamientos, nosotros conocemos el barrio, el territorio a la perfección, tenemos hecho censo, tenemos registros, ya hasta tienen planos de mensura hechos. O sea... el Consejo de alguna manera permite confrontar muchas veces a la gestión pública desde el Ejecutivo Provincial con las realidades, algunas particulares y otras generales de cada barrio. Y voy a volver con esto, y para cerrar voy a volver al principio. El Consejo es muy útil, pero tampoco es mágico. Digamos, depende de la voluntad política, depende de la participación, depende de la capacidad. Es muy interesante también para pensar como articulación entre universidad, digamos, y gestión pública, ¿sí? No la universidad desde un altar del saber diciendo lo que hay que hacer, sino la universidad interviniendo en procesos concretos de participación, en este caso, en la gestión y producción de ciudad. Así que lo que hay en el Consejo es mucha gente trabajando, mucha gana de trabajar, mucha bronca con algunas cosas, pero voluntad para seguir. Bien. Y ahí... Sí, pero no es que sea un conflicto. Lo que hay es alguna diferencia respecto a los criterios de qué barrios ingresan en uno u otro diferente. Bueno, yo te voy a dar mi lectura
es que de alguna manera muchas organizaciones encontraron una puerta abierta en el gobierno nacional, o creyeron ver una puerta abierta en el gobierno nacional, que hasta ahora no existía. Una manera de estar presente, una manera de intervenir de manera directa, y hubo mucho debate, digamos. O sea, no todos estuvieron de acuerdo en la participación. Me parece que tiene que ver con eso. La cédula esa permite, certificado. Sí, por eso digo que hubo debate en muchos sentidos. Algunos dicen, bueno, es una puerta abierta y nos permite a partir de acá poder exigir más. Perdóname, ahí vamos a seguir entonces con la ronda de preguntas, ya finalizando. Tiene pedida la palabra a él. Claro, como de orientar los esfuerzos, en vez de a eso, a esta disputa que se da en el seno de él. Claro, el certificado fue para nosotros, como artículo con la CETEP y con todas las demás organizaciones del campo popular, lo que nosotros vimos es una puerta, porque no había información dentro del barrio, no había información de cuántas familias había, en qué situación estaba su casa, su vida. Entonces, sin un diagnóstico, sin esa información no se puede accionar en leyes. Primero hay que tener información concreta, exacta, como la que se pintó, para luego, que ahora el proceso que viene, es el siguiente, es empezar a luchar por los servicios que faltan, por ejemplo de gas, o por ejemplo algunos tienen agua, otros tienen cloacas. Bueno, y en base a esa información que se recolectó, ahí sí se puede impulsar por la lucha de más derechos. Armar un proyecto, tal cual los que necesitan financiamiento, digamos. Sí, creo, bueno, retomo lo que dije, digamos, creo que las organizaciones encontraron ahí justamente una puerta para además después poder justamente seguir exigiendo. Y ya que lo mencionaste, porque me había olvidado que el Porá es uno de los barrios que está en este plan, digamos, de la primera intervención de la OPISU, acá en Lanús, el barrio Porá. Y habría que ver cómo queda la ley. Digamos. Seguramente va a tener disposiciones complementarias, digamos, el ordenamiento jurídico no lo va a poder evitar. Puntualmente es lo que se llama la fecha de anclaje de la 14. Ah, vos decías lo otro, lo de la reglamentación. No es cambiar artículos de la ley, sino de la reglamentación. Sí, o modificar algunos reglamentados.
Que, digamos, la ley habla de un acceso al hábitat digno y establece cuáles son los parámetros para considerar que es digno. Esto que vos planteás es una discusión también que se dio durante la discusión de la ley y que se da en el seno, que tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros aspiramos a un hábitat digno, decimos, bueno, una población que está localizada en un hábitat que no tiene condiciones ambientales adecuadas, es injusto, es indigno. No, bueno, por eso, no, lo que hay que hacer es, digamos, remediar, digamos, mecanismos de remediación de suelos, de elevación de cotas. Lo que pasa es que eso genera un incremento, digamos, en los recursos necesarios que hace que siempre terminen quedando postergados. Bueno, pero por eso digo, ahí viene la tensión. Bueno, lo que la ley procura es que nadie vaya a decirle nada, sino al contrario, escuchar debería ser, ¿no? Sí, a nivel municipal sí, probablemente, pero el tema es que semejante, digamos, decisiones y recursos, bueno, lo que digo, yo estoy diciendo una postura que es, digamos, personal, yo no soy parte del Ejecutivo, que tiene que ver con eso, digamos, que con la resolución. Yo entiendo perfectamente tu planteo y estoy de acuerdo en la problemática. Sí, habría que ver si lo que se puede hacer es... Claro, sí. No, por supuesto. Yo creo que se trata de, digamos, de ir avanzando en también modificar, en qué medida ver si la ley puede modificar parámetros, digamos, de requisitos de urbanización, como decíamos hoy, así como alguno habilita a que algunos parámetros del 8912 se modifiquen, habría que pensar en términos de OPDS, ADAS, ese tipo de instrumentos que, como decíamos hoy, son mecanismos muy aceitados para los countries, pero muchos requisitos para los barrios humildes. Por eso digo que lo que para un barrio cerrado se prueba en una semana, para un asentamiento lleva. Sí. Ahí tenemos la última pregunta. De lugares donde ya está. Ya hay, claro. Digamos que el ordenamiento ambiental incluye las perspectivas de qué espacios dejar vacantes, cómo proteger humedales y recargas, etcétera, pero también contemplar lo que hay y las condiciones, digamos, y las posibilidades para esa población de quedarse o no, de localizarse, pero que lo que yo digo es que no tiene que reducirse a lo que dice la ley o a una opinión técnica. No, claro.
Bien, ahí receptamos la idea. ¿Última? Sí. 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 ¿Cómo? Sí. Sí, de valorizaciones que... Extrínsecas, sí. claro, que no generaron ellos, digamos, Que sino no que se generaron generó, ellos. por ejemplo, con los ejemplos que dábamos, por un cambio de uso, El por una asfalto, obra, obras de por un servicio, la infraestructura. presencia de un servicio que no existía, salvo cuando sean obras con cargo, digamos, ¿cómo se llama? Contribución, sí, sí. cargo de contribución, algo así, cuando el frentista Es el que paga. paga la obra, digamos. Tiene que generar la normativa el municipio. Tiene que generar la ordenanza, sí. Mínimo un 10% de la valorización. Mínimo un 10% de la valorización que se produce. Bueno, vamos a ordenarnos en grupo y pasamos a la fase taller. ¿Querés dar una indicación, Cristian? Medio que siempre como que me intima la gente que organiza acá a que no hacer un corte, pero yo sigo. Si alguien quiere ir al baño, se levanta y va, digamos. No está prohibido para ustedes, está prohibido para mí, que habilite esa posibilidad. Bueno, la charla es muy interesante y espero que hayan podido sacar, más allá de las contradicciones, que me preocupa un poco el tema este de cómo una ley muchas veces queda circunscripta a algunos aspectos, pero no a todos, digamos, hay que tratar de trabajar en la complementación de las mismas, ¿no? Probablemente la 8912, que está tan vilipendiada, tan criticada, es la que trabaja con esos temas, digamos, o sea, cómo hay que ir ocupando el territorio, digamos, pero es una ley, como ya les dije la vez pasada, de la planificación urbanística tradicional, digamos, que no ha cumplido con sus objetivos. Pero eso, y está cargada de contradicciones e incluso de errores también, ¿no? Por supuesto. No, pero yo no dije que le achacaste vos, ¿eh? Se pueden ajustar, lo que pasa es que también hay momentos históricos en los cuales es posible dar discusiones y... Claro, claro. Y bueno, por eso, pero el momento histórico implica definir cuáles temas son los importantes en la agenda que se van a discutir y cuáles no. Pero por supuesto. Bueno, así que hay que aplicar, bueno, los que quieren ir van, yo tengo que seguir, me dieron la orden de que sigamos. Aplicar, más allá de estas contradicciones que venía diciendo, el instrumental de la ley a los casos con los que venimos trabajando. Vamos a estar tratando entre cada uno de los grupos y los docentes, o bueno, no sé cómo decirle, porque es como talleristas, claro, porque la palabra docentes es como muy de la educación formal, tratando de hacer ese trasvase, ver cómo podemos aplicar a las problemáticas específicas del barrio, aunque no a todas, a algunas de esas problemáticas, el procedimiento de gestión que habría que aplicar, que la ley prevé, para poder alcanzar parte de las soluciones a esos problemas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que hay que armar los grupos de trabajo con los que veníamos trabajando y tenemos que empezar a estructurar de manera más o menos sistemática, con una metodología que ahora yo voy a explicar, esas problemáticas. Así que ármense, como venimos, y yo después explico qué es lo que vamos a hacer.